48 o Ley de Víctimas estableció dentro de su mandato la construcción de un Museo Nacional de la Memoria. Esta labor se le encomendó al Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene dentro de sus funciones entonces llevar a cabo tanto el proceso de construcción social de este museo como el proceso de construcción de material del museo. ¿Por qué y para qué un Museo Nacional de la Memoria? En primer lugar, el Museo Nacional de la Memoria cumple una función reparadora. Esto significa que con el museo se adelantan acciones que tienen como propósito fundamental dignificar a las víctimas. Cuando hablamos de la dignificación, implica el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de sus memorias y el reconocimiento de sus historias. Por otro lado, el museo cumple una función esclarecedora. ¿Esto qué significa? Que la sociedad requiere saber qué pasó, qué ha pasado en el conflicto armado interno, cuál es la dimensión de la guerra que ha acontecido en el país, por qué ha sucedido esa guerra, y en esa medida el Centro Nacional de Memoria está también en la función de construir un relato que le permita no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general saber qué pasó y entender por qué ha pasado lo que ha pasado. Esta función esclarecedora busca fundamentalmente que la sociedad aprenda de su historia y que también enfoque su labor en la perspectiva de transformar esa historia de violencia en una historia de paz. Y en tercer lugar, tiene una función pedagógica, es decir, el museo, siendo un lugar para reconocer a las víctimas, debe ser un lugar para la sociedad colombiana, un lugar donde los niños, los jóvenes y la sociedad en general puedan acercarse a la historia de violencia, reconocerla, comprenderla, pero también interrogarse, también interpelarse como ciudadano, que las historias que allí se cuenten, que las imágenes que allí se presenten, que los objetos que allí se expongan, interpelen a la sociedad colombiana, la lleven a interrogarse no solamente por qué pasó, sino cuál es mi lugar como ciudadano frente a eso que ha ocurrido y cuál debe ser mi compromiso ciudadano en la transformación de esa historia de violencia. Esas serían las tres funciones principales que debiera cumplir un museo. Estamos frente al reto de construir un Museo Nacional de la Memoria en una sociedad con un conflicto armado aún vigente y en una sociedad donde la guerra ha sido una guerra de alguna manera invasiva, donde hay millones de víctimas, pero también donde hay diversidad de víctimas, víctimas de distintos actores armados, víctimas pertenecientes a distintos grupos étnicos. En esa perspectiva se trata de un museo que admita y reconozca esa pluralidad, pluralidad de víctimas, pluralidad de victimarios, pluralidad étnica, pluralidad de territorios, pluralidad de géneros. Es un museo en esa medida que no admite un único relato, sino es un museo que tiene que dar lugar a voces plurales en términos no solamente de la realidad que han vivido, sino de las interpretaciones que también le asignan a esas experiencias vividas. Se trata también de que la sociedad entienda que no tenemos muchos consensos construidos frente al por qué ha pasado lo que ha pasado y que parte tal vez de transformarnos como sociedad implica reconocernos en esos disensos profundos y en esos desacuerdos profundos que tenemos frente a la experiencia de guerra que hemos vivido. Por eso pensamos en un museo no con un único relato, no con un único guión, sino en un museo casa de la cultura donde haya lugar a exponer lo que ha sucedido, pero a reflexionar frente a lo que ha sucedido y a reflexionarlo desde distintos lenguajes, lenguajes artísticos, lenguajes que den lugar a la fotografía, al teatro, a la palabra, al objeto, un lugar vivo en términos de un lugar para discutir cotidianamente frente a lo que nos ha pasado y frente a lo que nos sigue pasando, un lugar vivo que admite y reconoce la pluralidad y que encuentre en ello no una fuente de violencia, sino una fuente inclusive constructiva para descubrirnos allí también como nación en lo que somos como diferentes y en lo que subsiste también de desacuerdo y de disenso. El museo en esa medida se plantea criterios muy importantes. Es un museo que debe reconocer diversidad de géneros, hombres y mujeres, que debe reconocer que también la sociedad colombiana estaba afectada de distintas maneras por la guerra. No estamos igualmente afectados los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos o las personas que vivimos en lugares urbanos, que debe reconocer no solamente que hay diversidad de víctimas, sino que hay diversidad de iniciativas de construcción de paz y de resistencias, es decir, que al correlato de la guerra también lo acompaña un relato de la paz, un relato de iniciativas diversas por hacer de este país algo distinto
y que en ese correlato de la paz y de la resistencia son distintos los aportes de los indígenas, por ejemplo, son distintos los aportes de las mujeres, son distintos los aportes de los jóvenes, como nos lo han demostrado, por ejemplo, los jóvenes de la Comuna 13 o los jóvenes que habitan en Buenaventura, y en esa perspectiva debe ser un museo muy dinámico, muy cambiante y una idea de museo vivo. De otra manera es muy importante reconocer que la gente en las regiones nos ha hecho una demanda muy justa, y es que lo que ellos vivieron en las regiones debe ser conocido en todo el país, y Bogotá es un escenario muy importante que le habla a ese país. Pero eso también nos lleva a pensar que es un museo que funciona en red, es un museo que estando en Bogotá muestra lo que ocurre en la región, muestra las iniciativas que hay en las regiones, muestra los lugares que hay en esas regiones, y que estando en Bogotá, desde Bogotá no solamente se visibiliza eso que ocurre en la región, sino que desde Bogotá se fortalece también esas iniciativas que ocurren en las regiones. Cuando pensamos en la construcción de un lugar para la memoria llamado Museo Nacional de la Memoria, nos estamos imaginando un lugar donde acontecen varias cosas y varias experiencias. Es un lugar que tiene que ser memorial. Hablamos de lugar memorial porque es un lugar que rinde tributo, que rinde homenaje a las víctimas, y en esa perspectiva la construcción física debe ser en sí un homenaje también a esas víctimas, debe ser un lugar que simbólicamente dice y expresa algo de lo que ha sido también la guerra en este país. Debe ser un lugar de duelo. Cuando hablamos de lugar de duelo es también un lugar donde las víctimas encuentran esa intimidad, encuentran ese espacio para rendirle tributo a sus muertos, para que le rindan tributo a sus muertos con los rituales que les son propios, pero también en los lenguajes en que les son propios. Debe ser un lugar para la reflexión. En esa medida estamos pensando en un lugar con auditorios, con salas donde la gente se pueda encontrar a discutir, a proponer, a reflexionar. Debe ser un lugar para la creación. Cuando hablamos de la creación, estamos pensando en un lugar donde artistas, víctimas y sociedad construyen representaciones de esta violencia, hacen talleres que pueden culminar en creaciones para representar la violencia.